Buenas tardes, hermanos, bendiciones. ¿Estamos contentos? Estamos en el gozo de Cristo, ¿verdad? Estamos nuevamente en la casa del Señor, casa de oración, casa del pan, donde venimos a tener comunión con el Señor y también comunión con nuestros hermanos, porque el Señor mora en cada uno de sus hijos, de sus santos de la iglesia. También saludos y bendiciones a los hermanos que nos ven a través de la internet. Siempre están pendientes de los estudios, ¿verdad? De esta congregación local, primera Iglesia Bautista Hispana de la ciudad de Cape Coral, aquí en el suroeste de la Florida. Reciban saludos también de nuestro pastor Asael González, que se encuentra en medio nuestro. Y así que vamos a redimir el tiempo, ya que tenemos un poquito de retraso, y hoy vamos a concluir capítulo 13 de Zacarías, y vamos a comenzar con un estudio introductorio, ¿verdad? Siempre cuando vamos a comenzar un capítulo nuevo, siempre traemos material nuevo para hacer un estudio introductorio, panorámico, para ver muchos puntos que vamos a estar transcurriendo en ese capítulo, capítulo final de Zacarías, capítulo 14. Así que vamos a comenzar con el estudio. Zacarías 13:9, básicamente la semana pasada tenemos un programa para haber terminado la semana pasada Zacarías 13, pero siempre surgen situaciones, ¿verdad? Y preguntas, dudas, comentarios, que a veces se nos alarga un poco. Tenemos un programa, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que el Espíritu Santo toma control de su clase, del culto, que lo comenzamos con la escuela dominical, y a veces nos pasamos 1 o 2 días de estudio bíblico, pero lo importante es que estamos enfocándonos en escudriñar la palabra de Dios. Así que vamos a dar una lectura, Zacarías 13:9, voy a dar lectura a Zacarías 13:9. Vamos a comenzar del 8, buscar el contexto inmediato. Zacarías 13:8 dice de la siguiente manera: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. 9. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Pueblo mío, y le diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y vamos a estar discutiendo, o más bien terminando de discutir, ese versículo número 9 de Zacarías, y habíamos entregado un bosquejo, sobre todo para este último versículo, y comprendía de 3 partes, ¿verdad? De quiénes serán probados, cómo será esa prueba, cómo será la prueba y por qué de la prueba. Y discutimos la semana pasada que el tercio remanente es el que va a ser probado, hijos verdaderos. O sea, el verdadero Israel, el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque muchas personas leen Romanos 11, 26 y 27, dice, y entonces, ¿verdad? Y ese entonces es una conjunción consecutiva de resultado. Y entonces todo Israel será salvo. Y muchas personas llegan a la conclusión de que todo Israel que esté vivo en ese entonces será salvo. No, los rebeldes no serán salvos. Como esta dispensación de la iglesia, los impíos, los rebeldes, los que no han aceptado el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario, podrían ser personas moralmente, diríamos, en un contexto humano, buenas, pero el único medio de salvación es a través de Jesucristo, ¿verdad? Sin Jesucristo, fuera de Cristo, cerca de Cristo, muy muy cerca de Cristo, apegados a Cristo, no hay salvación. Solamente hay salvación cuando estamos en Cristo, posicionados en Cristo, ¿verdad? Decimos esto porque muchas personas dicen, no, yo estoy muy cerca de Cristo. Hermano, pues estás perdido. Lamentablemente estás perdido, porque es estando en Cristo. Y ese primer renglón de ese bosquejo del capítulo, versículo 9, es que solamente ese tercio, ese remanente, hijos verdaderos, serán probados. ¿Por qué? Porque en esta profecía de Zacarías está apuntando, ¿verdad? Es algo escatológico, al final de los tiempos, está apuntando para esa dispensación de la tribulación. Y según Daniel 9, 24 al 27, dice que la nación de Israel firmará un pacto, ¿verdad?, de muerte con el anticristo. El pastor insensato, que habla en el capítulo 12 de Zacarías, firmará un pacto, pero habrá un remanente fiel, y ese remanente fiel será probado, ¿verdad? Dice, los fieles que perseveran. Y estas personas,
Igual siempre buscamos una aplicación a la clase, ¿verdad? Este contexto en sentido original, de lo que se habló de esa audiencia original, pero buscamos una aplicación hoy día, porque es palabra de Dios. En ese contexto escatológico, la perseverancia de esos fieles no es por méritos propios, no es por esfuerzo propio, sino por el mismo Dios. La perseverancia de los santos en todas las dispensaciones ha sido por Dios, ¿verdad? Nadie va a decir cuando lleguemos allí: Señor, yo estoy aquí por mis méritos, yo estoy aquí porque trabajé forzadamente en tu obra. No, hermano, si aún lo que estamos haciendo son obras que Él preparó de antemano para que nosotros, sus hijos, caminemos en ellas, ¿de qué tenemos que gastarnos nosotros, hermanos? De nada, porque lo que usted está haciendo, la obra de Dios, no es suyo. Él las preparó de antemano para que nosotros, sus hijos, caminemos en ellas. Aún siendo hijos de Dios, aún siendo salvos, en el tribunal de Cristo, después del rapto de la iglesia, habrán obras de nuestras que serán quemadas. Obras que las hicimos en nuestros sentimientos, ¿verdad? Y muchas veces no son cosas malas, pero no fueron obras que Él preparó para que yo camine en ellas. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, hazme caminar en esas obras que tú preparaste, no las mías, en las que tú preparaste para que nosotros, tus hijos, caminemos en ellas, ¿verdad? Porque habrá un tribunal de Cristo, no para pérdida de salvación, sino para otorgamiento de recompensas. Primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 15, versículo 58. Sepad pues que nuestro trabajo, dice Pablo, vuestro, el de ustedes y el mío, no es en vano en Cristo, ¿verdad? Habrá un otorgamiento de recompensa. Por tanto, esas obras que no son de Él serán quemadas. Por tanto, esa perseverancia de esa dispensación de la tribulación a estos fieles, estos santos, es por el poder de Dios. Por eso decimos que aún en la tribulación el Espíritu Santo tiene que estar actuando, hermano, para que ellos alcancen salvación y para que perseveren. ¿Por qué nosotros creemos en la seguridad de salvación? ¿Por qué creemos nosotros no solamente en la salvación, creemos también en la seguridad de esa salvación? ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo, está bien, pero porque Dios Espíritu Santo está aplicando la obra de Cristo, y Él dice que estará con nosotros, perfeccionando esa obra en cada uno de nosotros hasta el mismo día de Jesucristo. Por tanto, nuestra perseverancia es por el poder de Dios, ¿verdad? Ahora, siempre decimos, nosotros, ya en cuanto a la salvación, usted, nadie que ha sido salvo, aporta nada a la salvación. Ahora, ya usted es salvo por gracia, por fe en el Señor Jesucristo, que aún esa fe, Él ha sido el autor, Hebreos 12:2, y el consumador. O sea, ni aún de esa fe usted tiene mérito ninguno. Aún esa fe que usted siente por Él, Él es el autor de esa fe y el consumador. O sea, el que la genera y el que la vuelve a recibir. Por tanto, no hay ningún mérito. Le doy la oportunidad a la hermana Lucía. No hay ningún mérito de parte nuestra. Ahora, ya usted es salvo, regenerado, nacido de nuevo. Corresponde a usted cooperar con el Santo Espíritu de Dios en la santificación progresiva. ¿Ve? En la salvación no aportamos nada, eso es por gracia. Pero ya yo salvo, de yo seguir avanzando en esta santificación, es una cooperación entre el salvo, el creyente, el Hijo de Dios y el Santo Espíritu de Dios. Hermano, Dios no fuerza a nadie. Si Dios lo llama a usted para la obra en la iglesia y usted no quiere, Él va a levantar a otro, porque es obra de Dios. Nadie, escuche esto, nadie es indispensable en ninguna congregación. No se crea que si usted se va de la iglesia, como decimos en Puerto Rico, se cae el rancho. Estamos equivocados, yo el primero. La obra de Cristo depende de Él mismo. Y tenemos que entender eso. Dice la segunda parte, ¿cómo será probada? Dice, por fuego, dolor, angustia en esa dispensación. ¿Cuántos hermanos de los que estamos aquí sufrimos? ¿Cuántos experimentamos dolor? ¿Cuántos experimentamos angustia? Pero Él ha prometido que estará con nosotros hasta el final. Y esa es nuestra esperanza. Compañero de trabajo me dice, Carmelo, pero tú te pasas hablando de Cristo y haciendo hasta cultos aquí, porque yo los reunía en mi área de trabajo, en mi oficina. Pero yo te veo que tú pasas los mismos problemas que nosotros, hasta peores. Y tienes toda la razón. Pero hay una gran diferencia.
Yo sé en quién descansan mis problemas. Y puedo dormir tranquilito y no le temo las malas noticias porque el Señor está en control de todas las cosas. Le digo, ahora, ¿tú duermes con esa misma paz? ¿Tú duermes con esa misma tranquilidad? Me dice, de verdad, caballero, que no. Esa es nuestra fortaleza, hermano, que aún en los problemas, aún en la angustia y los dolores, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y nos amparamos en su palabra, que todo lo que nos pasa a nosotros, aquellos que amamos al Señor, todo obra para bien conforme a su voluntad. Número 2, esta prueba será una limpieza profunda y purificación. En esa dispensación, ¿verdad? Y ahora nos movemos para nuestra dispensación de la iglesia, es lo que Cristo está haciendo con nosotros, purificándonos profundamente, una limpieza. Recuerde cuando el apóstol Pedro le dice al Señor, Señor, en el griego no hay ninguna palabra, es un gesto. En el griego, dice, tú los pies a mí, tú lavarme los pies a mí. Esa es la expresión que usa en el griego. Un ruido articulado con la boca. Dice, si no te lavo, no formarás parte de mi reino. Dice, Señor, no solamente los pies, lávame de la cabeza hasta los pies. Dice, no, el que ya ha sido lavado solamente necesita asearse. Ya usted salvo, necesita asearse con la confesión de pecado diariamente. ¿Ve? Pues entonces estamos siendo purificados, ya salvos, estamos siendo purificados profundamente. Tercera parte dice, ¿por qué la prueba? Para probar la fidelidad y la confianza, ¿verdad? Que en medio de las situaciones, de los problemas, discutimos en una clase el pasado jueves, Señor, aún en los problemas económicos, sentimentales, familiares, de trabajo, de todo tipo, ayúdame a adorarte, a alabarte, a servirte, a amarte en espíritu y en verdad, aún en medio de la prueba. Ayúdame. Me duele, no entiendo, Señor, pero estoy en tus manos. Ayúdame a estar enfocado en ti, ¿verdad? Yo discutía con un hermano ayer, decía, a veces estos problemas nos desenfocan en la obra del Señor, en el servir al Señor. Señor, los problemas que estén ahí, si vienen de parte de ti, si es que tú me estás probando, pero ayúdame a estar enfocado, a mirarte a ti. Que estas circunstancias no me desenfoquen, ¿verdad? Y entonces se va a probar la fidelidad en el tiempo de la iglesia. Hoy día se está probando la fidelidad. Y demos gracias a Dios que en esta nación hay libre expresión hasta este momento, libre culto, pero llegará un momento que vendrá una persecución y entonces sabrán, hermano Pino, como dicen ustedes los cubanos, si somos o no somos, ¿verdad? Porque la bendición, la abundancia, el bienestar, eso todo el mundo está. ¿Verdad que sí? Todo el mundo está ahí a su lado, todo el mundo, pero cuando vienen los momentos difíciles, los momentos malos, ¿verdad? Tenemos que tomar esa determinación de estos 3 jóvenes hebreos, compañeros de Daniel, sepas, oh rey, que no nos vamos a postrar delante de ti. Nuestro Dios es celoso y es Jehová, Yahvé de los ejércitos. Vamos para el horno. Aunque nos salve o no nos salve, vamos para el horno. Esa es la fidelidad que se va a estar probando en esa dispensación y en esta dispensación. Dice, para probar el tipo de fe. El tipo de fe, va a haber una fe intelectual, pero hay una fe salvífica. Hay personas que hay una fe de intelecto, pero no de corazón, no de centro de vida. Y hay fe que no es salvífica. Hay fe que no es de corazón. Hay fe de aquí, intelectual. Por esa fe intelectual tiene que pasar a través de mi ser, mi centro de vida, mi corazón. 3, dice para probar la convicción y la madurez. Pablo dice mucho que el Hijo de Dios debe ser completo, ¿verdad? Porque en una Biblia dice perfecto. No, hermano, la perfección no la vamos a alcanzar nunca aquí. Hasta que entonces venga Cristo seremos transformados. Pero Pablo lo que está diciendo, perfecto en el sentido de completo, ¿ves? Madurez espiritual. Y es lamentable a veces personas que llevan 30, 40 años en el Evangelio y son infantes espiritualmente. Es lamentable, ¿verdad? Que pasen estas cosas. Dice 4, Jehová quiere que su pueblo lo llame y él quiere contestar al llamado. Para el pueblo de Israel, en esa dispensación de la tribulación, él está para su pueblo, hermano. La mano de bondad, de misericordia y gracia está extendida en esa dispensación y en esta dispensación de la iglesia, ¿verdad? Va a llegar el momento que va a ser demasiado tarde.
para que formen parte de la iglesia en el rastro de la iglesia. Recordemos, la iglesia desde Pentecostés, que se inaugura la iglesia, hasta el rapto es la dispensación, la economía, la administración de la iglesia. Después de ahí, no más ninguno se añadirá a la iglesia. Habrá un pueblo salvo en esa tribulación, ¿verdad? Y muchos entrarán vivos al milenio, pero iglesia, desde la inauguración de Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. Vamos a estar viendo varios textos sobre esa primera frase. Dice: y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Y ahí estuvimos viendo Ezequiel 20, 33 al 38. Dice que este remanente que sobreviva, que va a ser asistido por Dios en el desierto, habrá sido depurado y purificado por las persecuciones de la tribulación. Esa prueba tremenda, ¿verdad? Pero también así como por juicio divino sobre los sobrevivientes en la segunda venida de Cristo. O sea, va a haber muchas personas que morirán en el tiempo de la tribulación, pero habrá muchos sobrevivientes, escuche, que queremos aclarar esto, cuando Cristo venga, que vamos a comenzar el capítulo 14, porque recordemos que todo esto es hasta el 13, los primeros 6 capítulos eran las visiones de Zacarías, y después hay unas reprimendas de Jehová Dios sobre el ayuno, sobre las fiestas. 12 y 13 y 14 es la segunda carga, el segundo mensaje profético de peso, pero el 12 y 13 es más profético, que se está esperando, pero ya el 14 es ya Cristo en la tierra. El 14 ya es Cristo ya en la tierra. Dice ahí en el 14:4 que sus pies posarán sobre el olivete donde mismo partió. Hechos capítulo 1 versículos 8 y 9. ¿Verdad? Allí mismo donde él fue ascendido a los cielos, de ahí mismo retornará a ese mismo monte. Y estuvimos leyendo Ezequiel, porque en esa dispensación, en ese tiempo, habrá muchos sobrevivientes que estarán esperando al Mesías, pero también muchos incrédulos estarán vivos para ese entonces. O sea, quiero decir con esto que no solamente los creyentes, los que esperan a Jehová, estarán vivos en ese tiempo cuando Él venga. Habrán, inclusive, no solamente judíos de la nación de Israel, sino también de las naciones. Habrán sobrevivientes, ¿verdad? Discutimos en una clase que al menos una cuarta parte, según los juicios de los sellos y las trompetas, dice que una tercera parte, después la mitad, estamos hablando de una cuarta parte de sobrevivientes en todo el globo terráqueo, compuesto, esa cuarta parte, de judíos o israelitas, pero también de los de las naciones. Y esa cuarta parte, cuando Cristo venga, habrá muchos sobrevivientes, tantos creyentes como no creyentes. Entonces habrá la separación de las ovejas y los cabritos. Habrá un juicio primeramente para Israel, así como en cuanto a salvación Cristo vino primeramente a los judíos, también en cuanto a los juicios son los primeros también. Usted lee Mateo 24, hay un juicio primeramente a Israel y después entonces a las naciones, o de las naciones que estén, que sean sobrevivientes para esa dispensación. Y estuvimos leyendo Ezequiel 20, 33 y 38. No vamos a estar leyéndolo ahora porque solo leímos en la clase anterior, sino más bien citando lo que estuvimos leyendo ahí sobre ese remanente que esté vivo cuando Él retorne. Y marcamos como referencia Mateo 25, 1 al 30. Y también dimos como referencia cruzada Daniel 9:26. Ese sí vamos a estar leyéndolo, Daniel 9:26, para que veamos el contexto. Daniel 9:26, que habla de las profecías de las 70 semanas, en la cual invertimos 6 clases, hace ya como un año, ¿verdad?, sobre estas profecías de las 70 semanas de Daniel. Dice Daniel 9:26, dice: y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Recordemos que ya han pasado, ya en Daniel 9:26, ya han pasado 7 semanas. 62, 7 más 62, 69. En la semana 69, dice: se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no por nada que él haya hecho. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra. ¿Qué guerra? ¿A qué está apuntando esta guerra? De Armagedón.
correcto, hasta la guerra, ese fin de la guerra, durarán las devastaciones. Hasta el día de hoy es un pueblo, hermano, que no sale de una para meterse en otra, el pueblo de Israel. ¿Verdad? Y aquí está hablando claramente que cuando se le quite la vida al Mesías en la semana 69, que de hecho, de paso, no son semanas consecutivas. En esa semana 69, cuando le dan la muerte a la cruz del Calvario a Jesucristo, al Mesías, hay una pausa, lo que se conoce hermenéuticamente como un hiato. Hermana Emma está al día con eso, ¿verdad? Hay un hiato, una pausa, es como si se tuviera ese programa, ¿verdad? Semana 69. ¿Por qué? ¿Por qué ese hiato, hermana Emma? En Jesucristo edificando su iglesia. Ese hiato que estamos nosotros en ese hiato, en ese periodo que no cuenta dentro de ese programa de las 70 semanas de Daniel, es Cristo edificando su iglesia. Cuando entre la plenitud de los gentiles, el último gentil que entra a la iglesia, Cristo viene por su iglesia y comienza entonces la semana 70 de Daniel con el tiempo de la tribulación. Los hermanos que son nuevos pueden ir a la página de la iglesia, primerahispana.com, y ahí buscan en la clase de las 60 a las 66. Estuvimos discutiendo 6 clases, las 70 semanas de Daniel, referente a la profecía de Zacarías. Por tanto, Daniel 9:26 habla, ¿verdad?, de que, sobre todo, y muchas personas piensan que esto se refiere al año 70, cuando el general Tito vino y devastó Jerusalén. No, hermano. No, hermano, porque si fuese así, entonces Cristo vino en el año 70 por la iglesia. Y si usted y yo estamos aquí, Cristo no ha venido por la iglesia. Amén. Si estamos usted y yo aquí, Cristo no ha venido por la iglesia, porque nosotros somos de Cristo. Estamos en Cristo y somos su iglesia. Si usted está aquí en la tierra, Cristo no ha venido. Si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo y estamos aquí, es que Cristo no ha venido. Por tanto, no se refiere al año 70. Recordemos que la profecía siempre es traspuesta y hay destellos de cumplimientos de la profecía, pero hay un cumplimiento, lo que se llama en hermenéutica, exhaustivo, completo, como esta profecía de Zacarías, cosas que se cumplieron en ese entorno inmediato, eventual, y lo que es escatológico, cuando se cumplirá exhaustiva completamente la profecía traspuesta. Ahora, la segunda frase dice que ese pueblo, dice, invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora, aquí es donde nos quedamos la semana pasada. ¿Cuáles son los requisitos para usted alcanzar salvación? ¿O cuáles son los requisitos para usted formar parte de la iglesia? No, pero antes, ¿cuáles son los requisitos? Venir corriendo a los pies de Cristo, recibiéndolo como su único, exclusivo, suficiente Salvador. En esta dispensación de la iglesia, ese es el requisito. Usted reconocer que ha pecado contra un Dios que es eterno. Usted ha cometido, aunque usted es finito, ha cometido una falta infinita, porque el problema no es de quien sale la ofensa, sino quien la recibe, que es un ser infinito, Dios. Por tanto, es un pecado, una culpa infinita. Y ese Dios se encarnó para pagar por su culpa, por su deuda y por su culpa. Porque la vida de infinito valor de Dios pagó por ese pecado mío que era infinito. Yo tengo que aceptar eso y reconocer a Cristo ahora como mi Dios, mi Salvador y Señor de mi vida, el despotés, ¿verdad? Para el tiempo de la tribulación, el mismo condicionante: depositar la fe en Jesucristo. Dice, más bien, el nacimiento, nos dice Juan 3 y 5, en la conversación que tuvo el Señor Jesús con Juan 3, con Nicodemo. Dice Juan 3 y 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, escuche, reino de Dios, reino de los cielos es sinónimo. Reino de Dios, reino de los cielos es sinónimo.
Mateo habla del reino de Dios y en una otra ocasión habla del reino de los cielos. Es el mismo reino. Escuche. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Verdad? Para entrar a la fiesta de las bodas del Cordero, del reino mesiánico, es necesario poseer el Santo Espíritu de Dios. Israel será invitado a la fiesta, a la recepción de las bodas del Cordero. Requisito en esta economía de Zacarías 13:9. Romanos 8:9 dice de la siguiente manera. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, nuestra economía, dispensación, la iglesia, sino, una conjunción adversativa, por el contrario, según el Espíritu, en mayúscula, Espíritu de Dios. Escuchen, nuestra Biblia dice, Reina Valera: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero ese sí es que es un condicional de primera clase. No es si es que eventual, de inseguridad, no es ya que mora en ustedes, de seguridad. Ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros, pues entonces ustedes deben caminar en el Espíritu, según el Espíritu. Ahora dice: si alguno, aparte de nosotros, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por tanto, aquel que no está en Cristo no entrará al reino mesiánico que es de Él, porque Él vendrá y se sentará en su trono. Primer requisito: nuevo nacimiento a través de la obra redentora de Jesucristo. Segundo requisito: en la aplicación personal, escuche, de la parábola de las 10 vírgenes, está la necesidad de la realidad de la vida del discípulo, no solo la profesión de fe. Porque muchas personas han tomado Romanos 10 como que eso es lo suficiente. Profesión de fe. No, hermano, eso no es suficiente. Dice Romanos 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, muchas personas dicen: vienen a Cristo, confiesan a Cristo, pero siguen viviendo la vida como les da la gana. Número uno, no ha demostrado que ha nacido de nuevo. Porque el que es nacido del Espíritu busca las cosas del Espíritu. El que vive según la carne busca las cosas según la carne. Por tanto, una de las manifestaciones de evidencia de un salvo es que busca, anhela imperiosamente las cosas espirituales. Busca congregarse, busca tener comunión con sus hermanos, una vida de oración, una vida de estudio de su palabra, pasando tiempo, ¿verdad?, con la palabra y con su Dios. Son evidencias. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo está hablando ahí de homologeo. Pablo está diciendo: lo que tú sientes en tu corazón, tú homologeo. Lo dices, pero eso es decir, es confirmado con tus hechos. ¿Verdad? En el griego no dice logeo, el que confiesa, el que declara, que Señor, tú eres mi Salvador. No solamente eso, sino que lo que tú estás hablando sea confirmado con tu conducta y norma de vida. Pablo mismo, 14 años después, Pablo, el mismo autor de Romanos 10:10, siendo conducido por el Santo Espíritu de Dios, en la carta pastoral a Tito 1:16, escucha lo que Pablo dice: profesan conocer a Dios con la boca. Sí, yo soy cristiano, yo me reúno, yo diezmo, yo voy a todos los cultos, no me pierdo un culto. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por tanto, hermano, no solamente usted confiesa: yo soy cristiano. No, que lo que usted está hablando se confirme con su caminar, con su testimonio de caminar en santidad como hijo de Dios. Sé santo porque yo soy santo. En el griego dice, en el griego, sean santos
porque no tienen otra opción de ser santo, porque yo, el santo de los santos, moro en ustedes. No tenemos otra opción, hermano. No tenemos otra opción que vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el santo mora en nosotros. Por ley de vida, ¿verdad? No solamente por mandato, que primeramente por mandato del Señor Jesucristo, del Dios despotés, sé santo, sino por ley de vida, porque el santo de los santos ha comunicado para mí su vida, que es eterna, ¿verdad? Y discutíamos una clase el jueves, pastor, sobre los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables, ¿verdad? Usted nunca será omnipresente, será omnipotente, será omnisciente, nunca. Ni en el cielo seremos perfectos, seremos cuerpos glorificados, pero usted nunca será omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente como Dios, porque son atributos que Dios no puede comunicar a nosotros. Pero hay atributos que sí son comunicables. El amor de Dios ha sido derramado, Romanos 5:5, en nuestros corazones. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nosotros. Por tanto, no tenemos otra opción de vida que vivir en santidad. La religiosidad decorativa externa se probará en la segunda venida. Para ese tiempo, aquellos judíos que dicen que está esperando el Mesías van a ser probados y se sabrá. Aplicación para nosotros, igual que la iglesia. Mucha gente que está jugando iglesia, sí, aquí ninguno estamos jugando iglesia. Amén. Aquí en esta congregación ninguno estamos jugando iglesia. Dios nos libre de tal cosa. Pero será aprobado cuando, en el rapto, cuando se han dejado. Cuando se han dejado en esta segunda venida, cuando Dios los tome y los tire afuera a las tinieblas, donde está el crujir de dientes y el lloro eterno, por los siglos de los siglos. Dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Escuche, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres elementos principales. Escuche, hermano. En la obra de vuestra fe. No la fe inicial, sino la fe que va en crecimiento. Dice obra de vuestra fe. La fe viene por el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Pablo está hablando de creyentes. Ya usted es salvo por la fe depositada en Cristo. Esa fe tiene que ir incrementando. O sea, esa fe ya es una convicción, una certeza, una seguridad. Elementos para nosotros y para esa dispensación necesarios. Dice Pablo, la obra de vuestra fe. 2, del trabajo de vuestro amor. De vuestro amor. No el amor fileo, que es el amor filial. El amor que usted tiene a su hijo, a sus primos, a su esposa. Ese es el amor fileo, filial. Porque el amor filial es inconstante. Esa persona que yo siento un amor filial me falla, ya mañana no la amo tanto, ¿verdad? El amor filial es variante. Ese primo mío me traicionó, ya no lo amo tanto. Es fileo, amor filial. Está el amor eros, en el griego, el amor erótico, apasionado, que usted siente por su pareja, ¿verdad? Pero cuando ese amor es eros, cuando la pareja ya no está con usted, ya ese amor no deja de ser. Pablo está hablando aquí del amor, del trabajo del amor que Cristo derramó en nuestros corazones, el amor agape, incondicional. Ese es el amor que tiene que ser manifiesto en nosotros. Que aunque hermanos nuestros, la congregación, nos traicione, hablen de nosotros, que ese sea el hermano que más usted tiene en sus oraciones. Que ese sea el hermano que usted diga, Señor, dame más amor para amarle. Aquí el Señor me dio una lección hace 2 domingos. Un hermano me dice, Carmelo, está pasando esto y esto. Y este hermano me dio una lección espiritual de cómo debe conducirse un hijo de Dios. Este hermano, sin tener ninguna necesidad de pedirle perdón a otro hermano, este hermano fue y les pidió perdón a ese hermano.
Dije, gracias Señor, porque me has dado una lección. Sin tener necesidad, el ofendido fue él. Y este hermano fue y se humilló y le pidió perdón a este hermano. Eso es andar en la obra del amor de Dios. Incondicional. Es el amor de Dios para nosotros. Incondicional. Es el amor que está hablando Pablo aquí en la primera carta a los tesalonicenses. Dice, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. No una esperanza que yo sé que Cristo viene en algún momento. No está hablando de esa esperanza. No es una esperanza que yo sé que Él viene. No, una esperanza que yo esté con un anhelo, con una imperiosa necesidad que sea ahora mismo. Esa es la esperanza que está hablando Pablo aquí. Son elementos, características de un verdadero creyente hoy en esta dispensación y según Zacarías 13:9. Que esos judíos y de las naciones en esa dispensación estén esperando anhelosamente al Señor Jesucristo de los cielos, al Mesías por segunda vez. Ahora dice muy claramente ahí, Romanos 11:25 al 27, dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Pablo está hablando de los gentiles, ¿verdad? Esta carta a la iglesia que estaba en Roma. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado, escuche, la plenitud de los gentiles, hasta que se complete lo que Dios tiene ya predeterminado para formar parte de su iglesia. Dice, y luego, ¿verdad? Después del rapto, eso se refiere aquí Pablo, aquí está el rapto de una manera implícita. Dice, y luego, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Cuando ya Cristo ya entró el último a la iglesia y Cristo vino por su iglesia. Entonces, luego, que es el tiempo de purga, de la tribulación, de prueba para Jacob, que es Israel, dice el escritor Pablo, dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Dice ahí, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, obra de Dios. Va a quitar como ha hecho con nosotros, hermano. Fuimos asistidos por el Santo Espíritu de Dios, porque humanamente, dice Pablo en Romanos 3, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie busca a Dios si es que Dios mismo no lo asiste. Cristo estaba en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario era Dios reconciliando al mundo consigo mismo. Obra que Él inicia y obra que Él termina, completa. Dice Pablo, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Pablo está hablando aquí, no todo Israel que esté vivo en ese entonces, sino el Israel espiritual. Dice que yo quitaré la impiedad, aquellos pobres de espíritus, ¿verdad? Los pequeñitos, los que mirarán a mí y se quebrantarán. Este fue el que nuestros padres asesinaron en la cruz del Calvario. ¿Verdad que sí? Dice, cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál es la única manera de Cristo quitar sus pecados? Que usted venga y confiese sus pecados y les reconozca como su único juicio salvo. O sea, que esto no es automático de que todo Israel que esté en esa dispensación será salvo. Entonces entra lo que es el universalismo. Porque hay un versículo que dice, Jesús dijo, y entonces atraeré a todos hacia mí. Y hay un comentarista, William Barclay, dice, ¿ves? Aquí este es el texto universal de salvación universal. Entonces las personas viven la vida como les da la gana. Y no haga lo que usted haga o no lo que haga, siempre va a ser salvo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Racionalismo humano. Vamos al contexto bíblico. ¿Dónde quedaría la santidad de Dios? Dios perdona el pecado, pero no lo condona, no lo pasa por alto. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Dónde queda la santidad de Dios? ¿Dónde queda la palabra que santo es mi nombre, el santo de los santos? Santo, santo, santo es el superlativo hebreo de santísimo. Eso en el hebreo no termina. Santo, santo, lo dicen 3 veces porque si no tienen que seguir infinitamente. Santo, santo, santo es el superlativo hebreo de decir santísimo. Por eso Jesús decía, cierto, de cierto os digo. Superlativo. Nosotros decimos ciertísimamente. Ya. Eso es un ciertísimamente infinito, ¿verdad?
todo Israel será salvo. Jeremías 32, 38, 41 dice: y serán por pueblo, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón, escuche, y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Escuche, dice, y me serán, dice, y seré, y les daré. Todo esto está en voz pasiva. Dios regalando, Dios otorgando, no ellos ganándose nada. Dice, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos. Dice, y haré, el 40, con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor, escuche, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Si usted le teme a Dios, es que Dios lo ha asistido para eso. Son características, por eso Pablo dice, el Espíritu Santo habla a mi espíritu, soy hijo de Dios. Señor, si yo te temo incondicionalmente, es porque tú estás en mí. Porque el impío, ¿por qué no teme a Dios? Porque no tiene el Espíritu de Dios dentro de él. No es asistido. Humanamente no puede temer, reverenciar a Dios. Dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré. Jezreel. Jezreel es el Dios que siembra. Los plantaré, los sembraré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, dice Jehová. Escuche, Ezequiel 37, 23 y 28. Refiriéndose a esto, a ese pueblo, ese remanente fiel, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Dice, eran personas idólatras, pero a través de la transformación, ¿verdad? Muchos de nosotros aquí éramos borrachones, idólatras, adúlteros, fornicarios, mentirosos, pero hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y Él ha transformado nuestras vidas. Dice, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Voz pasiva, Dios ejecutando. Dice, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Escuche, pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ellas habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Este David es el rey David, no se refiere a Jesucristo. Muchas personas dicen, no, ese David es... No, ese es el rey David, será levantado para tomar su heredad en el reino milenial. Dice, y David reinará sobre ellos, pero Cristo será el rey de reyes y señor de señores. Dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y les estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y será ellos por Dios, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel. ¿Qué naciones, hermano? ¿Qué naciones? ¿Las que fueron destruidas? No, las que entren en el reino milenial dirán, este es el Dios de Israel. Los pastores de Belén, que eran posiblemente caldeos, vean de Oriente. Esa es la estrella que los guió hasta el Señor Jesucristo, hasta el niño Jesús. Esa es la estrella de la cual habla el libro de los Hebreos. Nos está dando un destello de reconocimiento de las naciones, del favor de Dios para con su pueblo Israel. Dice, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Oseas 2, 21 y 23. Dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Hermano, que está hablando aquí de una restitución como esa condición mesopotámica del jardín del Edén. Producirá como nunca la tierra, ¿verdad? Esas mismas condiciones del jardín del Edén. Dice,
y ellos responderán a Jezreel. ¿Quién es Jezreel? Jehová. Jezreel, Jehová siembra, Jehová planta. Ese es Jezreel. Jehová, el que siembra, los plantaré en la tierra que yo les prometí. Dice, y tendré misericordia de dice ahí, Ruhama. Ruhama significa no compadecida. Nombre simbólico de una de las hijas de Oseas, ¿verdad? Dice, y diré a mí, dice, el que no era mi pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. El amor de Jehová, ¿verdad? Por sus hijos. Dice que Ruhama, un nombre simbólico de una hija de Oseas, era la no compadecida. Como el pueblo estaba desobediente, Dios no puede bendecir a un desobediente. Dice, a mí, dice, no pueblo mío, pero dice, ahora me compadeceré de ella y ahora será mi pueblo. Tremenda. Eso está hablando Zacarías 13:9. Y ahí completamos lo que es la purificación y la salvación de Israel. Zacarías 13:1-9. Nos quedan 6 minutos, hermano. ¿Alguna duda, pregunta? Nuestro hermano Omar va a estar entregando un bosquejo, que es lo que vamos a comenzar la próxima clase, del capítulo 14, un estudio introductorio. Ahí usted va a estar viendo bastante material. Mientras nuestro hermano Omar lo va entregando, vamos a ir explicando qué es lo que usted va a estar recibiendo. Vamos a entrar en ese capítulo 14 y hemos dado por título El regreso del Mesías, Yahweh, Rey eterno. Zacarías 14:1-21. Y vamos a comenzar la semana que entra un estudio introductorio a Zacarías capítulo 14. ¿Qué usted está recibiendo? Usted está recibiendo un bosquejo de manera detallada. Este bosquejo es un mapa para que usted lo vaya, lo estamos viendo pequeñito en pantalla porque es para acomodarlo, para ilustración solamente. Usted lo está recibiendo, que lo puedan leer. Este es el bosquejo que usted va a estar recibiendo completo de todo el capítulo, y siempre hay una introducción, una conclusión. También están recibiendo otro documento. Esta estructura no, esto lo vamos a estar estudiando después. Va a estar recibiendo una concordancia, escuche, versículo a versículo, frase por frase, de los 21 versículos de Zacarías 14. Si usted estudia esta concordancia, este bosquejo, cuando estemos en la clase, lo que queremos con esto es que usted aporte a la clase. No solamente que entienda la clase, sino que aporte a la clase. Está recibiendo la concordancia y también está recibiendo las 6 versiones que utilizamos en la escuela dominical. Está bastante grande la letra. La Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Biblia de Jerusalén, también la Biblia Textual, Nueva Versión Internacional, y Reina Valera 1909. Hermana Gladys, sí va a poder ver en el papel cuando se entregó, porque ahí está pequeñito, era para acomodarlo. Hay unas preguntas, hay unas palabras sobresalientes que vamos a estar discutiendo también en ese estudio introductorio, y vamos a estar viendo la estructura del capítulo. Esto vamos a dejarlo para la próxima semana. ¿Alguna duda, pregunta, hermano, sobre este capítulo, hermana Lucía? Mira, yo tengo una pregunta porque ahí en Zacarías 14 no fue. Ajá. ¿Quién será aprobado? Entonces, si ellos son fieles aquí, porque hay que probarlo. Es mi pregunta nada más. No es que tenga uno. Vamos a clarificar. Qué bueno que usted trajo esa pregunta. Buenísima pregunta. Escuche, si hablamos, yo hablé en la escuela, en la clase, que ya en el capítulo 14 es la persona de Cristo, que es lo que es Apocalipsis en el griego, ya la revelación, la manifestación, donde todo ojo le verá. Habrá personas, escuche, que entrarán al milenio, cuando se hace la separación de los cabros, de las ovejas, entrarán. Dice que estarán 2 en el campo, uno será tomado. Los que sean tomados son para destrucción, los que sean dejados sobre la tierra para que entren al reino milenial. Pero en el milenio, estos 1000 años, nacerán hombres y mujeres, habrán nacimientos, niños naciendo, y muchos se someterán a Cristo externamente, pero no de corazón. Y esa fe, ese sometimiento será probado. Vamos a estar discutiendo en el capítulo 14. Ya el 14 no está hablando de una prueba en la tribulación, ya está hablando de una prueba ya en el milenio, el reino milenial. ¿Por qué dice la palabra? Vamos a estar estudiando un poquito más exhaustivo, que Cristo en el reino milenial regirá con vara de hierro las naciones.
un gobierno, un reinado de justicia e equidad, igualdad, la que no hay hoy. O sea que en el milenio habrá pecado. Sí, habrá pecado. Y fíjense esa rebelión que se levanta al final del milenio, cuando Satanás es atado por 1000 años al principio, después liberado por un poco de tiempo y levanta una gran multitud contra el campamento santo de Jesucristo. Hermano, Dios demostrando la maldad del hombre. Somos malos. Aún un reinado justo de equidad, de una abundancia de toda la tierra, florecerá la rosa en el desierto, habrán aguas en los ríos como nunca, una abundancia, o sea, una bendición mesopotámica. ¿Eh? Pero aún ahí habrán personas, dice ahí, que muchos que no subirán a rendir culto a Jehová tendrán su castigo. Van a ser probados, hermano. Aún el milenio va a ser probada los que son, los que no son. Los que no son se experimentarán la gran rebelión al final, se levantarán. Estaban externamente sometidos al Rey de Reyes, Señor de Señores, seguro, si es Jesucristo, reinando con vara de hierro. Pero externamente, no de corazón. Aplicación para nosotros, hermanas, en la iglesia. Muchas personas de externamente, pero no de corazón. Y serán probados. Hermano Saldaña, tiene una pregunta. Usted levantó la mano. Usted levantó la mano, hermano Saldaña. ¿No? ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda, hermana? Ah. No lo condona, no lo pasa por alto. No lo pasa por alto. O sea, Dios ve a un hijo de él robando ahí y Dios hace así. No. Dios, si usted pide perdón, lo perdona. Pero si no pide perdón, no lo va a pasar por alto. Tendrá sus consecuencias. Dios perdona el pecado, pero no lo condona. No es condena. Condonar es pasarlo por alto, ignorarlo. No puede porque Él es santo. Él perdona el pecado. Lo que no es que lo deja pasar por alto. Sí, hermano Jesús. Madre, contesté su pregunta. Fui lo suficiente inteligible para darme a entender. Oh, sí, sí. Cuando es una confesión sincera. Y hermana, Jesucristo le dijo a la mujer adúltera: ellos te juzgan, yo tampoco. El Dios Todopoderoso, yo tampoco. Le dijo: vete tranquila, pero no peques más. Hermano Jesús. Mire, hermana, ¿estamos claros? Hermana, ¿cómo es su nombre, hermana? ¿Estamos claros? O sea, Cristo murió por todos nuestros pecados. Los que estamos en Cristo, dice que Él está abogando por nosotros día y noche. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. No es licencia para usted pecar, es si usted hubiere pecado, si resbaló, pero usted confiesa su pecado de corazón, Dios lo perdona y lo vuelve esa restauración. No pierde la salvación, sino la restauración, la comunión. Hermano Jesús, rapidito. Sí, hay una adoración que inclusive hay personas que piensan de que ¿por qué estas fiestas, pastor? ¿Por qué estas fiestas? ¿Por qué estos sacrificios? Hermano, es mirando el sacrificio que hizo el Mesías. En el Antiguo Testamento se hizo sacrificio, mirando la cruz delante. En el milenio harán un sacrificio mirando la cruz como ya pasada. Un recordatorio del sacrificio por nosotros. Igualmente en el estado eterno, Cristo verá las marcas. Veremos las marcas de Cristo. Veremos las marcas de Cristo, escuche, como testimonio eterno de su amor por nosotros. Hermanos, ponemos de pies y vamos a entrar en oración para dar continuidad al culto que comienza. Recuerde, estudié ese bosquejo, esa concordancia, ese material para comenzar el estudio introductorio la semana que viene, el próximo domingo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, casa tuya, casa de oración, en coinonía, en comunión contigo, oh Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, también en comunión con los santos, con tus hijos. Tu iglesia por la que tú vienes pronto, Señor. Gracias por esta profecía de Zacarías, mi Señor, de este capítulo número 13, que nos da tanto conocimiento de ti, de tus planes, Padre Santo, para con tu pueblo Israel. Gracias por la aplicación para nosotros como iglesia, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por este capítulo 13 de Zacarías, por esta revelación, esta inspiración, Padre Santo, que viene de ti.
Ayúdanos, Padre, a estar pendiente a ella, mi Señor. Y no solamente adquirir conocimiento, sino aplicarla a nuestras vidas. Que nuestra vida sea homologueo. Que lo que hablamos con nuestra boca sea confirmado, testificado con nuestros hechos, Padre Santo. Que seamos verdaderos testigos tuyos, oh Cristo. Ayúdanos, Señor. Por nuestras propias fuerzas no podemos, mi Señor. Sin ti, oh Cristo, nada podemos hacer. Oh Espíritu Santo que mora en nosotros, ayúdanos a adorar a Cristo como Él demanda, mi Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar en santidad, mi Señor. En integridad, mi Señor. Gracias por la palabra que tú traes a través de tu siervo, tu vocero, tu mensajero, nuestro pastor Asael González. Padre, una palabra que nos edifique, que nos quebrante, mi Señor. Que nos haga vivir conforme a tu voluntad, Padre. Y estar nuestra vista puesta en ti. En tu pronto regreso por tu iglesia. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Dios quiera sea en este mismo instante, Padre Santo. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por esta semana que comienza. Ayúdanos a vivir en santidad, a testificarte a ti y a compartir tu palabra, mi Señor, para que muchos alcancen salvación a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Te damos gracias, Señor, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.